si todo tiene que ser como tiene que ser. Mañana entramos en la fase número 2, el área de Galicia, y concretamente el domingo que viene podemos empezar a tener nuestra primera reunión después del todo el tiempo de confinamiento. Pero hay una serie de instrucciones que tenéis que saber. La iglesia que os vais a encontrar no es la iglesia que dejasteis. Evidentemente hay cosas que van a cambiar, al menos durante unas semanas. A partir de mañana vamos a colgar un vídeo ilustrativo donde van a ir perfiladas todas las instrucciones que vamos a tener que cumplir durante las próximas semanas. No nos impiden predicar, ni cantar, ni reunirnos, pero hay una serie de exigencias que tenemos que cumplir. Nos exigen un aforo, es la razón por la que no estuvimos hasta hoy, porque era un aforo muy insuficiente, y el aforo que tenemos a partir de ahora va a ser limitado, pero pensamos que va a ser suficientemente amplio para que al menos cubra un sector de gente que pueda estar este domingo aquí, este domingo que viene. No vamos a poder saludarnos, ¿verdad?, como efusivamente, ni besos, ni abrazos, ni tocarnos con la mano, pero vamos a poder vernos de cerca. Hemos puesto una distancia entre sillas, eso quiere decir que no vamos a estar juntos silla con silla, habrá por lo menos 2 sillas que ya hemos quitado para que haya la distancia de seguridad. Salvo que vengas con familia. Si vienes con familia, lo sugieres, te pondrán unas sillas al lado de ti para que no tengas a la familia separada, porque se supone que vienes de un lugar en el cual ya has estado con ella y no hay, por lo tanto, riesgo de contagio. Vamos a entrar y vamos a salir por turnos. No se puede apelotonar ni amontonar gente en la puerta tampoco. Entonces, tendrá que ser según el ujier te vaya diciendo. No te vas a poder sentar donde quieras. El ujier que esté en la puerta interior, te dirá aquella silla, aquella otra, ¿de acuerdo? También te harán unas preguntas si habéis estado en contacto con alguien que tiene coronavirus, y si ha sido así, pues lamentamos decirte que de momento no va a poder ser, ¿verdad? Evidentemente por prudencia. Si podéis traer mascarilla de casa, mejor. Si no, tendremos que proveerla aquí. También os tendréis que lavar las manos con gel que también tendremos en la entrada. No habrá servicio de váter, de servicio, ¿verdad? No va a ser posible, salvo una urgencia. Pero una urgencia es una urgencia, ¿verdad? Otra cosa es que de momento no tenemos capacidad para tener a los niños, porque nuestras salas son sin ventilar, son suficientemente pequeñas, por lo tanto en estas primeras semanas no podremos tener niños, a partir de 12 años para arriba, ¿de acuerdo? Y bueno, en la medida que vayamos, digamos, cubriendo las siguientes semanas, se irán relajando normas que iremos anunciando para poder algún día pues recibir el aforo total. Mientras tanto, podéis seguirnos por internet. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos colgando las reuniones de los domingos en YouTube. Este miércoles hemos tenido un problema con el Facebook, no sabemos debido a qué, pero creemos que no va a volver a repetirse. De todas maneras, los domingos sí que seguiremos colgando las predicaciones en el canal del YouTube, y amén de seguirlo en directo por Instagram y por Facebook, como hacéis algunos. Bueno, en principio estas son las normas, llamémosle generales, y si nos, digamos, sujetamos a ellas, no va a haber problema. El aforo, pensamos que para este domingo tendréis que, si podéis, notificar que queréis venir. Por si venís un grupo, una familia grande, insisto, niños no es posible, a partir de 12 años para abajo, para arriba de momento sí, pero tenéis que notificar, no va a ser que se cumpla el aforo y lleguéis a la puerta y digamos que no podéis entrar. La gente que entrará fija es la que anuncie que vendrá. Lo puedes notificar aquí, lo puedes notificar al WhatsApp, los que tenemos de la iglesia varios grupos, y si no, pues por algún medio, teléfono, como puedas. De todas maneras, insisto, tenemos un aforo que pensamos que es suficiente para eliminando grupos de riesgo, eliminando niños y también pues las situaciones obvias de gente que no puede venir por situación, pues pensamos que puede haber un grupo suficientemente
amplio para poder tener la reunión. De todas maneras, seamos pocos, seamos muchos, la reunión la vamos a tener igual aquí el próximo domingo. Vamos a tener un grupo de alabanza muy reducido, no va a haber una megafonía alta porque no queremos llamar la atención de los vecinos. Por eso os digo que la reunión que os vais a encontrar no es la reunión que dejasteis, pero va a estar igual la presencia de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la comunión sin tener la necesidad de tocarnos ni de abrazarnos. Muy bien. Pues con estas instrucciones dadas, que repito, serán repetidas por semana en los vídeos que vamos a ir colgando en las plataformas de la iglesia, vamos a ir a nuestro tema de hoy, que es el libro del Éxodo, en el capítulo 15. Y vamos a leer un texto que está al final prácticamente del capítulo, que precisamente corona y termina el capítulo, que es del 22 al 27. Dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bien, este texto es un texto que habla de cuando ya pasan el Mar Rojo, cuando ya dejan Egipto, el pueblo de Israel, que es liderado y guiado por Moisés, dice que salieron del desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Lo que aquí se revela es la primera prueba con la que es, con la que es sometido el pueblo de Israel. Fueron probados además con una necesidad legítima, tenían sed, querían beber, es obvio, ¿verdad? Sin embargo, como siempre, Dios nos prueba con cosas muy sencillas, con cosas muy legítimas, como es la necesidad de beber. El agua, evidentemente, nos conduce, o la búsqueda del agua, nos conduce a lugares que en esta ocasión pues no fue un buen lugar. ¿A dónde nos lleva nuestra necesidad muchas veces? Porque nuestra necesidad puede llevarnos al lugar incorrecto, ¿sabías? Puede ser que buscando un trabajo encuentres el trabajo incorrecto. Puede ser que queriendo abrir un negocio, abras el negocio incorrecto. Puede ser que queriendo casarte, te cases con la persona incorrecta, ¿verdad? Por lo tanto, la necesidad no es una buena guía. Ahora vamos a ver por qué. Porque Mara fue un lugar incorrecto, porque allí no había lo que buscaban. Concretamente, encontraron amargura, que es lo que significa Mara. Y cuando no buscamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahora vamos a explicar concretamente qué pasó aquí, pues podemos encontrarnos con la amargura, ¿verdad? Satisfaciendo una necesidad. No estamos hablando de pecado, estamos hablando de la voluntad de Dios. Fíjate que en el versículo 26, cuando ya acaba todo y Dios les provee un árbol que endulzan, Dios le dice, y dijo: Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos. Fíjate que Dios les avisa de que esto no fue un problema de Dios, fue un problema de ellos. Si oyeres atentamente, no, es que para buscar agua, bueno, tú y yo no necesitamos orar para buscar agua, pero un pueblo que eran varios millones de personas, parar y encontrar agua para tanta gente era una estrategia, era algo que necesitaban buscar a Dios, cosa que no hicieron. Lo dieron por hecho, en el camino ya encontraremos. Bueno, lo que encontraron fue una amargura. Ante una necesidad legítima, ¿con qué se dieron? Se dieron pues con algo que no era lo que Dios quería. Pero vamos a ver cómo en el camino hay una serie de cosas que tenemos que aprender. Mara es una decisión que surge de la necesidad. Llegaron a un lugar fruto de una necesidad, no fruto de la guía de Dios.
Y yo digo siempre, la necesidad no es una buena guía. El que necesites un trabajo, el que necesites abrir un negocio, el que necesites casarte, el que necesites lo que necesites, que es legítimo, no te da el parabién o el aval de Dios necesariamente si no has consultado con él primero. Sé que esto es una cosa obvia, pero fíjate, casualmente, de las 3 tentaciones que sufrió Jesús en el desierto, la primera precisamente era porque Jesús tuvo hambre. También el diablo le atacó con una necesidad legítima, lógica. Sin embargo, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como siempre, la voz de Dios es prioritario a lo que nuestra ansiedad, nuestro deseo, nuestra hambre y nuestra sed quiere. Por eso, a veces el matrimonio, el negocio, el trabajo son amargos, porque no ha habido una búsqueda de Dios. Por eso los deseos aún legítimos pueden llevarnos fuera de la voluntad de Dios, porque está claro que Dios espera que busquemos y conozcamos lo que Él quiere. Ahora, ellos habían salido de Egipto, habían salido del poder del faraón, habían salido de las tinieblas, de la opresión, de las duras tareas, pero no era suficiente. Ahora había que seguir buscando la voluntad de Dios. El final, repito, de no buscarlo fue eso, amargura. Aguas amargas, matrimonios amargos, trabajos amargos, negocios amargos, vidas amargas. Ahora, dice que a continuación, dice el pueblo murmuró. Aún encima el pueblo murmura, ¿verdad? Pero dice que Moisés clamó a Dios. Dice, Moisés clamó al Señor, dice el versículo 25. Fíjate, el pueblo murmuró, pero alguien hizo lo correcto. El pueblo hizo lo incorrecto, pero Moisés hizo lo correcto. Es decir, clamó a Dios. Y esto es lo que hay que hacer siempre. Ya vemos que ahora estamos entrando en el camino de la voluntad de Dios. Ahora, dice que Dios le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Bueno, siempre hay una solución a los errores. Siempre hay una alternativa divina cuando metemos la pata y nos equivocamos, cuando hacemos nuestra voluntad, ¿verdad? El árbol que endulzó las aguas es lo que entendemos que Dios nos da para ayudarnos a vivir una vida dulce en la amargura en la cual nosotros mismos nos hemos metido. ¿Qué endulzó el agua amarga? Un árbol, bueno, evidentemente este árbol es una simbología del árbol de la vida, que está evidentemente en el segundo capítulo del Génesis, en el principio, y también el último Apocalipsis, que representa lo que es la palabra de Dios. Hay cosas de la palabra, hay principios de la palabra que nos ayudan a endulzar las amarguras de los errores de la vida. Esto es lo que hace Dios, nos ayuda a vivir aún en medio de nuestros errores. Y precisamente la palabra de Dios da una serie de soluciones. Por ejemplo, cosas que endulzan la amargura. El perdón. Perdonamos para aliviar la ofensa, no, aliviamos el dolor por la ofensa. Por lo tanto, cuando perdonamos, que es un principio de la palabra de Dios, lo que encontramos es alivio en nuestro corazón. Otro aspecto del árbol de la vida, de la palabra de Dios que endulza es precisamente la alabanza. Y nos acordamos de Pablo y Silas en aquella cárcel. Estaban amargados, con los pies amarrados en un cepo de una cárcel de aquel siglo, ¿verdad? Horrorosa, asquerosa, miserable, indigna, sucia, contaminada, y sin embargo decidieron alabar a Dios. ¿Y qué ocurrió? Bueno, los cielos se abren y vino gran bendición, y al final hasta el propio carcelero les curan las heridas. Se convierten, e incluso de allí nace lo que es el futuro, la futura iglesia de Filipos. Evidentemente, la Biblia habla de que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Cuando bendecimos a nuestros enemigos, nos liberamos del dolor, del horror, de esa carga de pecado y de sufrimiento que hay en nuestro corazón por no amar, ¿verdad? Y pues dice, bendecid a vuestros enemigos, dice. Haced bien, dice, a los que no os aman, dice. Y orad por aquellos que os persiguen, dice. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, la Biblia nos habla de muchos remedios, porque hay infinitos remedios para endulzar, para aliviar las amarguras. Otro es la paz de Dios. Dice que encomendemos nuestras cosas al Señor. Dice, la paz de Dios, dice Filipenses 4,
dice que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que está por encima de las circunstancias, que está por encima de lo que pasa a tu alrededor, dice que llenará tu corazón, ¿verdad? Son estrategias divinas para endulzar, para aliviar, para calmar el dolor que trae, evidentemente, ¿verdad?, la amargura o las amarguras de la vida, ¿verdad? La palabra siempre tiene un remedio para endulzar aquello que ha traído la desobediencia o el pecado. Ahora, fíjate que el final del capítulo dice, y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Me voy a quedar aquí un ratito porque Elín significa árboles muy grandes. Y probablemente eran estas 70 palmeras, que probablemente tendrían entre 20 y 30, digamos, metros de altura. Ahora, lo anecdótico es que este era el lugar en el que debían de haber llegado. Y fíjate, anecdóticamente, Elín estaba a 15 kilómetros de Mara. Aproximadamente quizás 1 hora o 2 horas más de camino. Esto es importante porque después de 3 días, solo 15 kilómetros separaban a Elín de Mara, pero ellos pararon en Mara por la ansiedad, porque pensaron que aquella agua, porque pensaron que aquel lugar, porque tenían tanta sed, porque era el momento para beber, pero 15 kilómetros después estaba un lugar paradisíaco, lleno de palmeras y 12 fuentes de aguas, una para cada tribu de Israel, ¿verdad? Y este Elín nos habla de la provisión de Dios que está una vez que nosotros, ¿verdad? Fíjate, ya Moisés había clamado, ya se habían aliviado, ya habían entendido, ya Dios les había dado estatutos, mandamientos, les había dicho que había que escuchar su voz y ahora 15 kilómetros después, como de aquí a Puente de Eume. Allí estaba la provisión de Dios. Allí estaba el Señor esperándoles en un lugar, repito, increíble, con sombra, con agua, con frescura, ¿verdad? Con palmeras, un sitio espectacular. Siempre que alguien se precipita, paga las consecuencias. Le pasó a Abraham con Ismael, le pasó a Saúl al no esperar a Samuel. Y muchas veces en la Escritura vemos que la ansiedad, ¿verdad?, no es un buen aliado, al contrario. El pueblo de Israel, si hubiese buscado a Dios, Dios les habría dicho, tranquilos, falta poquito, hay a 15 kilómetros. Yo creo que en un desierto 15 kilómetros casi se podían ver con los ojos. Sin embargo, su ansiedad hizo que tuvieran que saborear la amargura de no haber confiado. Ahora, Dios no pierde el tiempo con su pueblo. Aprendieron cosas importantes. Aún en nuestros errores nos enseña cosas muy nutritivas que nos sirven para el futuro, ¿verdad? Pero cuando nos detenemos en el lugar inapropiado, cuando no confiamos, cuando no esperamos, cuando desesperamos, cuando nos dejamos llevar por la necesidad del momento, nos encontramos con la amargura. Mara es la amargura. Es necesario seguir adelante, porque hay un Elín, lugar de refrigerio, lugar de descanso, lugar de fortaleza, un sitio perfecto. Agua, sombra, descanso, ¿verdad? Justo lo que necesitaba. Quiero terminar esta palabra, una vez que hemos hecho ya un estudio más o menos, digamos, exegético, exhaustivo y expositivo de este final del capítulo, pero quiero pasarme al plano profético, porque aquí hay una enseñanza profética muy profunda, ¿verdad? Y ahora mismo quiero que por un momento recordemos que ¿de dónde venían? Venían de Egipto, por eso dice que cuando salieron del Mar Rojo, ¿qué es el Mar Rojo? Era un mar enorme, no era rojo, pero se llamaba el Mar Rojo. El Mar Rojo lo que hizo fue una diferencia. El Mar Rojo significó la salvación del pueblo de Dios y la destrucción del enemigo. Mar Rojo es una comparación de la sangre de Jesucristo, que es una bendición para el pueblo de Dios, pero es juicio para los que no creen. Eso fue lo que pasó en el Mar Rojo, ¿verdad? Dice la Escritura en 1 de Pedro 2:7, dice que Cristo para los que creemos es precioso, dice, precioso. Dice, pero para los que no creen es piedra de tropiezo. Por lo tanto, esto es la etapa que habla, ¿verdad?, de pasar ya el Egipto, el faraón, las tinieblas, las pruebas de Egipto, las duras tareas, y entramos en la tierra prometida. El primer paso, y vemos que aquí nos encontramos con la primera prueba. Y evidentemente las pruebas es algo muy propio de la vida cristiana.
Somos probados, dice la Escritura, todo el tiempo. Y Mara es la prueba que viene del error, de la equivocación, pero es un tiempo de aprendizaje. En Mara uno aprende. Primero aprende a no hacer lo que no había que hacer. Y segundo, aprende a cómo aliviarse, cómo curarse, cómo sanarse, ¿verdad? Es sorprendente que el Señor dice, si tú hicieres esto, si oyeres la voz, dice, ninguna enfermedad. Y aquí está hablando de la tremenda enfermedad que es la amargura, que es una enfermedad espiritual más que física, ¿verdad? Pero evidentemente cuando obedecemos al Señor, dice que hasta vamos a tener, ¿verdad?, sanidad. Dice, porque ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, dice, te enviaré a ti. Dice, yo soy el Señor, tu sanador. Está claro que tenemos que estar muy atentos a la palabra de Dios. Muy atentos, ¿verdad? Ahora, después que salen de Mara, y yo llamo Mara es un tiempo de discipulado, porque ahí se aprende, ¿verdad? Ahí se entiende los errores, no es tiempo perdido. Porque dicen los grandes inventores de grandes inventos de la historia, dicen que es a través de los errores que uno aprende a encontrar precisamente las cosas que ayudaron a hacer que la sociedad funcione mejor, ¿verdad? Ahora, después de este tiempo viene el IN. Ha habido un tiempo de prueba, un tiempo de aprendizaje, un tiempo duro, claro, pero ahora viene el IN, que contiene, como decíamos antes, fuentes de aguas, 12 fuentes de aguas y palmeras. Y esto está hablando, esta combinación de aguas y árboles es lo que la Biblia presenta en varios puntos como la señal y el ejemplo del creyente bien puesto, bien plantado, bien definido. Por ejemplo, dice, y lo vamos a leer por un momento, el Salmo 1, que lo tenemos aquí al lado, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como, escucha, árbol plantado junto a corrientes de aguas. Una fuente de agua es una corriente de aguas, ¿verdad? Y dice, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto es como define el Salmo 1 lo que es un creyente bien definido, buen creyente. Medita en la palabra, se goza en ella, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto, que es fructífero, que su hoja no cae, dice que encima es un creyente que prospera. Esto es, digamos, el prototipo de creyente que dice la Biblia. Y esto está por todas partes. Por ejemplo, Salmo 92 dice, el justo florecerá como la palmera. De nuevo, la palmera es un ejemplo de este árbol que la palmera tiene unas raíces tremendas y van desea buscando agua. Y ahí es donde la palmera crece. Este es el tipo de creyente soñado y definido por la Biblia. Y es el tipo de creyente que debemos de ser tú y yo. Árbol plantado junto a corrientes de aguas. Necesitamos el agua de Dios y necesitamos, ¿verdad?, crecer como un buen árbol. Ahora, de Elín dice dos cosas, concretamente. Dice, aguas y palmeras. No había agua porque había palmeras, sino al revés. No dice el agua primero y la palmera después por capricho. Lo dice por una razón, porque tú no verás un árbol donde no hay agua. Pues exactamente, el agua es lo que da lugar a las palmeras. Por eso en Mara no cita los árboles. Había agua, pero no había árboles, o no los cita, o no les da ninguna importancia, ¿verdad? Pero aquí sí, aquí había aguas, 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y me llama la atención profundamente esto, porque el número 12 y el número 70 son dos números tremendamente proféticos que le van a dar sentido total a este pasaje, ¿verdad? Vamos a irnos por un momento entendiendo bien claro que esa combinación de fuentes de aguas y árboles, ¿verdad?, es una figura del creyente bien plantado, bien crecido, que da fruto y que recibe agua de las fuentes de las aguas. Pero vamos a irnos por un momento a Lucas 9 y a Lucas 10.
No vamos a leer los capítulos, solamente vamos a leer los primeros versículos. Dice el capítulo 9, versículo 1, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vamos a dejar aquí y vamos al capítulo 10, justo el siguiente. Fíjate, primero el 9, después el 10. Dice el 10: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Fíjate qué conexión profética hay entre aquel Elín de Éxodo 15 y Lucas 9 y 10. Hay una conexión profética increíble, porque aquí vuelven a aparecer el número 12 y el número 70. ¿Y qué habla de esto? El 12 y los 70 eran discípulos. ¿Discípulos que enviados? ¿Enviados a qué? A predicar el evangelio. ¿Cómo? Equipados con poder. Con poder. Es decir, los 12 discípulos, que eran los 12 conocidos, dice que fueron enviados por Dios en la primera vez que Él hace esto, Jesús, para ir, y como dice aquí, les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y en todo el capítulo es un poco una relación de cosas que ocurren en este tiempo, pero me llama muchísimo la atención el siguiente capítulo, porque aquí no son los 12, sino que son los 70, es decir, el grupo se había ampliado. De 12 a 70. 12 fuentes de aguas, 70 palmeras. 12, 70. ¿Por qué? Pues me llama muchísimo la atención que en ambos textos vemos como Dios equipa primero a un grupo de 12, después a un grupo de 70. Y ambos los equipa con poder. Los equipa con autoridad. Liberan demonios, sanan enfermos. Pero me llama la atención que solo se ve una efectividad clara en el segundo grupo. El primero fue como una avanzadilla, como que les envía y no hay un reporte claro de que lo que hicieran fuera muy exitoso. Pero fíjate en el segundo grupo de 70. En el segundo grupo de los 70, lo que dice en el versículo 17, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, habían experimentado el poder de Dios, habían experimentado algo fresco del Señor. Dios estaba fluyendo en ellos. Y el propio Señor, en el capítulo, cuando ellos le cuentan estas cosas, le dice: bienaventurados sois, dice, los ojos que ven lo que vosotros ven, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bueno, estos sí que habían experimentado en gran medida el poder de Dios. Los otros habían sido una avanzadilla, Dios los había equipado, pero no vemos grandes cosas. Pero ahora sí, dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven lo que nadie ha visto, experimentan y han oído, ¿verdad? Han oído, oís testimonios, veis milagros, lo que nadie ha visto. Y ahora resumo para que entendamos este campo profético. En primer lugar, dejan Egipto, el mundo queda atrás, la sangre de Cristo nos saca de allí. Segundo lugar, Dios nos pone a prueba. Evidentemente, no siempre la superamos, a veces quedamos desaprobados más que aprobados, pero mira, un poquito más allá, si tú no te quedas en la amargura, si tú no te quedas en el dolor, si tú no te quedas en el fiasco, si no te quedas en la decepción y sigues adelante, un poco más adelante está los 12 y los 70. El 12 que es la avanzadilla y los 70 que es la explosión. Esto habla de una gran visitación de Dios, pero que no fue el principio ni fue en Mara, es ahora en Elín. Viene un tiempo de Elín. Merece la pena confiar, merece la pena esperar, merece la pena confiar en Dios y esperar hasta que tengamos nuestro Elín, hasta que veamos primero los 12 y después a los 70 realizar precisamente las obras de Dios en el poder de Dios, habiendo sido equipados, porque, como dice la Escritura, muchos profetas y reyes, mucha gente que habló de esto, lo desearon ver y no lo vieron, lo desearon oír y no lo oyeron. Pero vosotros, dice, bienaventurados vuestros ojos porque ahora veis, bienaventurados vuestros oídos porque ahora oís. Dios está preparando un ejército de enviados. Estos son discípulos. Los 12 y los 70 eran discípulos.
Esto es el tiempo del final. Es un tiempo que previo, después, yo creo que este tiempo del coronavirus ha sido un tiempo de mara, un tiempo de amargura. Allí agarrados, amarrados, quietos, solitarios, confinados en nuestras casas, ¿verdad? Pero ahora yo creo que vamos a vivir próximamente tiempos diferentes. Vamos a experimentar los tiempos de los 12 y los tiempos de los 70. Van a ser tiempos gloriosos, ¿verdad? Antes de esto vinieron los errores, vino el discipulado, vino la amargura, la salida de Egipto, tantas cosas. Pero ahora son tiempos de Elín. Elín significa árboles grandes. Grande el fruto, grande la gloria, grande el poder, grande la autoridad que Dios va a dar a su pueblo. Porque el protagonista de este tiempo van a ser los discípulos. Y yo te animo a que tú seas uno de ellos, porque el Señor está preparando su ejército ahora. Y por eso, sin duda, esa gente que dará fruto, esa gente que prosperará, y además gente que Dios la va a equipar con poder en la nueva etapa que nos tocará vivir. Los 12 nos habla de los primeros, los 70 nos habla de los postreros, pero todo ello conjuntamente habla de un tiempo sin igual, un tiempo especial, un tiempo maravilloso, un tiempo en el que sin duda vamos a disfrutar como nunca las bendiciones de Dios. Ha habido una mara, ha habido un Egipto, ha habido un paso al Mar Rojo, todo eso es pasado. Ahora es el tiempo futuro. Por eso yo te animo a que tú seas y te apuntes al ejército del Señor. Y que yo quiero ser de esos 12 o de esos 70 que envíes a la mies, porque la mies ya está madura. El tiempo ya es. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todas las etapas de nuestra vida, por todas las situaciones las cuales nos has hecho vivir, siempre con un propósito. Gracias por el tiempo que pasamos el Mar Rojo y dejamos Egipto, tiempo que tu sangre nos cubrió, nuestros pecados fueron limpios. Gracias también, Señor, por las maras de la vida, las amarguras, las pruebas, las dificultades, ocasiones para aprender, ocasiones en las cuales entendimos lo que era el significado profundo de la palabra de Dios en nuestras vidas cuando la aplicamos. Pero gracias por lo que viene. Gracias por el tiempo de las 12 fuentes de aguas y las 70 palmeras. Tiempos de refresco, de bendición, de abundancia, de nutrición, de bendición sobrenatural. Gracias, Señor, porque lo creemos y lo recibimos proféticamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Solamente si habéis entrado en este vídeo, en este live, una vez comenzamos, te animo a que hagas el principio donde hablamos de las instrucciones que vamos a seguir a partir de ahora, porque queremos que la semana que viene, Dios mediante, el próximo domingo, el domingo 31, ¿alguien me ayuda? ¿31 o 1 de mayo? 1 de 24, junio. no, 31. 31, gracias mis colaboradores. El día 31 entonces abriremos las puertas en las condiciones que hablamos, ¿de acuerdo? Y preferiríamos que antes de que vengas aquí te pongas en contacto con nosotros para saber si son las condiciones suficientes que requerimos de todo el mundo, tal y como nos exige el gobierno a nosotros, para poder, ¿verdad?, tenerte aquí en la reunión. Dios os bendiga, pasarlo bien, tener un buen domingo y una buena semana. El miércoles también continuaremos nuestro estudio sobre la oración de Santiago 5.